Familia orante, soy Fray Jorge Betancur, religioso carmelita. En este programa, un corazón para los incrédulos, un corazón que tenemos que tocar. Vamos a tomar el Evangelio de la octava de la Pascua. El Evangelio que vamos a meditar es San Juan 20, 19, 31. Es el Evangelio a los 8 días. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, y a los 8 días estaba Tomás con los discípulos, porque aquella primera manifestación de la resurrección, Tomás no estaba. Ahora sí, a los 8 días de la resurrección. Es el Evangelio también conocido como el Evangelio de la Misericordia. El Evangelio del Domingo de la Misericordia, porque las antífonas antiguas y la oración de colecta de la misa de la octava de la Pascua hablaba de la misericordia. Más adelante, en el siglo XIX, Santa Faustina Kowalska, una monja polaca, recibió unas alocuciones en la que se le pidió que redactara un diario. El diario de Sor Faustina traerá la doctrina de la misericordia. Y en tiempo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, se proclamó la santidad de esta monja Faustina Kowalska y la santidad de la doctrina de la misericordia de esta monja. Pero el día separado fue a los 8 días de la Pascua. A los 8 días de la resurrección, ¿qué pasó? En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas y se apareció el Señor. Tomás no estaba con ellos, pero a los 8 días ya Tomás estaba con ellos. Y Jesús le dice a Tomás, Tomás, tú que no crees, ven, trae tu mano, aquí está mi costado. Tomás, trae tu dedo, aquí están las heridas de mis manos. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo para creer? Una experiencia con las llagas de Cristo. Porque déjenme decirle, Tomás hay que admirarlo por su insistencia. Le dijo a Pedro y a los discípulos, si yo no veo, yo no creo. De ahí es que se va a hacer famoso el dicho castellano, ver para creer. Tomás acuñó para nosotros esa fe desde el testimonio. Necesitamos testigos de la resurrección. Necesitamos creer por una experiencia con Dios. No puedo creer por lo que me diga uno o por el testimonio de otro. Tengo que tener yo una experiencia con los testigos y unirme a esa comunidad de creyentes, a esa comunidad de orantes, a esa comunidad que tenían miedo porque tenían las puertas cerradas en la comunidad de Jerusalén. Entonces, Tomás es embajador de los que no creen. Tomás es valiente por decirle a Pedro y a los 11 que no crees si no ve. Y el testimonio se va a dar. No porque Pedro haya corrido y haya visto los lienzos, no porque Juan haya llegado primero y vio enrollado el paño que cubría el rostro. No por el testimonio de las mujeres, de María Magdalena, que lo confundió con el hortelano.
No. Todos necesitamos una experiencia con el Cristo vivo. Todos. Para que nuestra vida cambie. Todos. Ese encuentro con el misterio de Cristo es parte de la vida del orante, para llamarnos orantes realmente y vivir sumergido en una experiencia, el misterio del que muere y resucita. Hay algo bien interesante dentro del texto bíblico de Juan 20, 19 al 31. Luego dijo Tomás: si no creo y meto mi mano en la herida del costado, no creo. Entonces, esa experiencia grande de Dios es colocar las manos dentro de Dios. Unas manos físicas o unas manos espirituales. Un tacto con el Dios vivo. Y Jesús responderá: trae tu dedo. Aquí están mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Entonces Tomás hizo el acto y dijo: Señor mío y Dios mío. Una afirmación de fe. Te podría decir que es el credo más corto de la Iglesia. Tenemos el credo niceno-constantinopolitano, tenemos el credo dentro de la Carta de las Tesalónicas y tenemos el credo también antiguo de Corintios. Pablo dirá: porque esto fue lo que yo recibí, que la noche en que iba a ser entregado tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Ese es el credo de Pedro, de Pablo en Corintios. Pero ahora bien, este credo, Señor mío y Dios mío, esa afirmación de fe, el testigo de las heridas, tú y yo también estamos llamados a esa experiencia. Y la vamos a tener después de estos cortes. Familia orante, esa experiencia con el Cristo vivo, ese encuentro con las llagas del Maestro, las llagas del resucitado. Te voy a revelar algo. A mí me gusta hablar así bien cerca de la gente. Y se lo he dicho a mis comunidades de laicos carmelitas, terciarios carmelitas. Hay algo que tú como sacerdote experimentas. Y hay algo que a mí me estremece dentro de mi ministerio sacerdotal. Esa experiencia con el Cristo vivo, con las llagas de Cristo. En la liturgia eucarística nos enseñan a través de los cursos de teología, y es real, que se realice el sacrificio cruento de Cristo. Cuando está el cuerpo y la sangre de Cristo por la consagración presente en el altar. Después de la epíclesis, que es el momento en que empieza la oración y se pide que se derrame el Espíritu Santo sobre el pan y el vino, cuando llega el momento de la fracción del pan. Las manos de un sacerdote, de un ministro de Cristo, tienen la oportunidad de tocar el cuerpo de Cristo. Y ocurre algo que mueve: la fracción del pan. Cuando se rompe el cuerpo de Cristo. Como
para mí es como traer las palabras del Evangelio y hacerlas vida. No le romperán un hueso, pero mirarán al que traspasarán. Entonces la oportunidad de tocar el cuerpo de Cristo. ¿Saben que eso me mueve a otra experiencia? Ustedes han tenido la oportunidad de acercarse a un paciente de diabetes que tenga úlceras provocadas por el descontrol de la glucosa, úlceras en los talones de los pies o úlceras en el sacro, úlceras en la espalda. ¿No son las huellas de Cristo vivo? Como el pan que se rompe sobre el altar, que es el cuerpo de Cristo. O la lepra del que gritaba al borde del camino. O de un paciente de cáncer que está esperando que lo transfundan. O como aquel que ya desfigurado no parece hombre. Déjenme decirles, solo es hacer presente a Cristo en el acto de la consagración o en los otros Cristos sufrientes. Estamos en la octava de la Pascua y Tomás, que no cree, no había tenido un encuentro con Cristo definitivo. Y tú y yo estamos llamados a ese encuentro con el Cristo vivo, con las llagas del Cristo vivo. Pues, en la fracción del pan, en las úlceras de un paciente de diabetes, o mejor aún, has podido acercarte a las salas de diálisis, donde esas maquinarias vacían el cuerpo, limpian la sangre y vuelven a colocarla. Dicen los místicos y los maestros de teología que la sangre derramada por manos, pies y costado. Una sangre que limpia y que perdona. Hay algo que mueve las entrañas. Es el encuentro con las llagas de Cristo vivo. Con el corazón de Cristo, cuando metemos la mano en su costado. Con las llagas de Cristo, cuando tocamos las huellas de sus manos. ¿Son las huellas de los clavos? Pero está lleno de vida, se está llenando de vida. A pesar del dolor, es un encuentro con Dios. Es un encuentro que cambia la historia. ¿Saben que hay una frase en las cartas de Pablo? Es que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, llevo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Estamos en la Pascua, estamos en la octava de la resurrección
Y el hombre que no cree tiene que enfrentarse con las heridas del Cristo vivo. Y el hombre que no cree es tan valiente para tocar las heridas. Hay algo que clama en nuestro interior, que no podemos ser ajenos a la realidad de los hombres, que el Cristo vivo está presente y late y respira a través de los hombres y mujeres de la tierra. San Pablo lo va a asegurar, lo dirá: llevo en mi carne, en la carne humana, en su carne, en la carne de los hombres y mujeres. Ahí están las llagas vivas de Cristo. Nos vemos ahora, pronto, para contemplar el corazón de Cristo. Familia orante, te estoy pidiendo que hagas un gran ejercicio de contemplación. Te estoy pidiendo que contemples ahora el corazón de Dios. Dentro de mi reflexión personal y como sacerdote de Cristo y religioso carmelita, dentro de una escuela de orantes, de la talla de Teresa y Juan y Teresita, esa gente grande que son maestros para mí, me enseñaron a que podía hacer de mi vida un signo de los que buscan a Dios. Y personalmente te lo digo, ser sacerdote de Cristo significa llevar y tocar a Cristo. Más que llevarlo a ti que eres orante a través de los sacramentos en la iglesia que el Señor me llamó a servir y amar, a la que amo con toda mi fuerza, es también sentirme parte de el hombre que espera la misericordia de Dios. Ese es Fray Jorge Betancourt. Entonces, tener la oportunidad de la ausencia de fe como Tomás y decirle a Dios: Señor, si yo no veo, no creo. Y que Jesús me diga: ven, trae tu mano, aquí están las huellas de los clavos, ven, trae tu mano, aquí está mi costado. Te voy a decir algo. Me provoca una envidia santa de Santo Tomás. Tomás tuvo la oportunidad, más que ninguno de los otros apóstoles, de tocar el corazón de Dios. Meter su mano en el costado de Cristo y palpar un corazón vivo, latiendo, pero del que emana sangre y agua para el perdón de los pecados. ¿Saben lo que significa eso dentro de las manos de un sacerdote que puede tocar el cuerpo de Cristo? ¿Entienden la profundidad de lo que yo estoy diciendo? Y más aún, saber que Él no necesita de mi fe para realizar un milagro, para que yo crea. En cada Eucaristía, tocar el corazón de Dios. Eso es lo que le permitieron a Tomás, porque no tenía fe. Y eso es lo que hace cada sacerdote, aunque le falte la fe.
acercarse a este pan y a este vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tocar el corazón de Dios con unas manos de no creyente, de incrédulo. Es que el abajamiento de Dios es tanto, el hacerse negado para que nosotros lo recibamos. Miren, Tomás no es nada más y nada menos que el representante de todos los hombres y mujeres que nos cuesta creer, y dije, nos cuesta creer. Y aún así, Dios vivo le dice, Tomás, no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás se desploma. En su fuerza, en su virilidad, Tomás se desploma y dice, Señor mío y Dios mío. Una afirmación de fe. Un credo tan pequeño, pero tan bien guardado. ¿Saben qué? Yo no sé si ustedes conocen a alguien que tenga vocación para el sacerdocio, pero díganle que un sacerdote tiene la oportunidad de tocar a Dios. Díganle que el corazón de Dios está bien cerca de las manos de un sacerdote y que no tiene que ser tan creyente, pero solo tiene que dejarse tocar por el corazón de Dios. La obra no está en las manos de Tomás. La obra está en el corazón de Dios, que permitió que un hombre que no creía lo tocara. En este programa se llama Nací para orar. Ahora entienden algo más. Nací para ser orante, nací para ser sacerdote. Les voy a decir un secreto. Nací para tocar el corazón de Dios en cada Eucaristía. Porque le tenía envidia a Tomás, el incrédulo. Porque encontré una vocación. Porque en cada Eucaristía puedo tocar a Dios. Y tú también. Santa María Magdalena de Paz decía que me bese con los besos de su boca, citando al Cantar de los Cantares. Y en cada Eucaristía ella besaba a Dios y Dios la besaba a ella. En cada Eucaristía, tú y yo podemos acercarnos al corazón de Dios. Que el Señor les bendiga.